Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, alumnos José María Palafox Guimán, José Carlos Rodríguez Flores, Adrián Pérez Hernández, mi profesor Isidro Torres Pérez. A continuación hablaremos acerca de las tuberías. Como primera tubería tenemos la de PVC. PVC. El PVC es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto, que representa un 43%, y de la sal, que es un 57%. Es el plástico con menos pertenece del petróleo. El 4% del consumo total del petróleo se utiliza para fabricar materiales de plástico, y de ellos solamente una octava parte de este 4% está destinado para la creación de tubos PVC. Se obtiene por la polimerización del fluoruro de vidrio, cuya fabricación se realiza a partir del cloro y el etileno. Fabricación del PVC. El PVC es obtenido a partir de un craqueo de petróleo que consiste en romper los enlaces químicos del compuesto para conseguir diferentes propiedades y usos. Lo que se obtiene es el etileno, que combinado con el cloro obtenido del cloruro de sodio, produce etileno diclorado, que pasa a ser luego cloruro de vinilo, y mediante un proceso de polimerización llega a ser cloruro de polivinilo o PVC. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra su fabricación, que pasa de la molienda a la disolución, la eliminación de materiales no solubles, luego después la participación por introducción de vapor de agua, sacando la solución y así obteniendo la recolección de PVC. Especificaciones técnicas de PVC. Como sabemos, una de las propiedades del PVC es un material ligero, resistente, inerte, con un buen comportamiento al fuego. También es buen aislante, un buen impermeable, resistente a la intemperie, entre otras cosas. Podemos hablar también sobre sus propiedades térmicas, como ejemplo el calor específico, el coeficiente de explosión térmica, la conductividad térmica a 23 grados centígrados, o que su temperatura máxima de PVC de utilización es de 50 a 75 grados centígrados y su temperatura mínima de utilización de PVC es de menos 30 grados centígrados. El PVC posee una excelente resistencia al choque. En efecto, pruebas realizadas en varios perfiles sometidos a diferentes temperaturas entre los 0 grados centígrados y los 20 grados centígrados con una energía de impacto de 50 joules han dado resultados extraordinarios. Especificaciones técnicas. Muchos productos de vinilo están certificados para cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades reguladoras u otras normas. Como ejemplo, tenemos la norma EN 17776. A continuación hablaremos acerca de unas recomendaciones para el uso de tuberías de PVC. No es buena idea controlar las conexiones a los tubos con el fin de darles forma, ya que pueden perder las propiedades por las que fueron fabricados, e incluso se puede provocar un desgaste prematuro en los materiales de PVC. Hay que limpiar el ajuste en seco o a un influido grupo de tuberías y accesorios, ya que se puede perder el control de lo que ya está unido. Hay que mantener el producto lejos de fuentes de flujo eléctrico y no utilizar herramientas eléctricas durante el proceso de unión de PVC. Por eso en ocasiones la utilización del PVC o cuando se unen los tubos PVC es por medio de pegamento, donde normalmente siempre se trata de limpiar primero el área a designar y a pegar y ya después poner el pegamento y unirlos correctamente. A continuación hablaremos de otro tipo de tuberías, en este caso el de galvanizado. Bueno, el galvanizado es uno de los métodos más utilizados para proteger el metal de la corrosión de ya más de 250 años. Pero, ¿qué es la corrosión? Es la causa una tendencia inherente en los metales cuando son sometidos al aire y a la humedad, que tienden a volver a su forma terrenal original, normalmente a un estado de mineral. El galvanizado consiste en una inmersión de piezas de acero, de steel, fundido para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a la abrasión. Muchos confunden el galvanizado con el zincado, y de hecho muchas fuentes hablan de que ello como sinónimo, pero se trata de técnicas distintas. A continuación hablaremos sobre los tipos de galvanizado.
El primer tipo es el galvanizado en caliente. Bueno, el galvanizado en caliente es un proceso de inmersión de acero o hierro fabricado en una caldera o baño de zinc fundido. El proceso es primeramente simple, lo que brinda una ventaja distintiva en contraste con los otros métodos de producción contra la corrosión. Está regulado por la norma ISO 1461, que es el estándar internacional para recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente de productos de hierro y acero. Otro tipo de galvanizado es el pregalvanizado, que es un proceso que implica enrollar la chapa metálica a través de un agente de limpieza para separar rápidamente el material para galvanizar. Una diferencia entre el pregalvanizado y el galvanizado es que el pregalvanizado generalmente en el baño de galvanizado dura muy poco tiempo sumergido, y esto hace que su capa sea más delgada. Otro tipo de galvanizado es electrogalvanizado, que se introduce una corriente eléctrica en una solución de electrolito que se aplica al acero, lo que reduce los iones de zinc cargados positivamente a zinc metálico, que luego se deposita sobre el acero cargando positivamente. A continuación hablaremos sobre la fabricación del galvanizado. Consiste en la inversión de piezas de acero en zinc fundido para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica al propicia la abrasión. Podemos hablar también sobre el galvanizado en acero y su proceso, ya que el galvanizado en acero primero se elaboran las piezas de acero individuales en la forma deseada, por ejemplo, llaves, clavos, láminas, anillos, tubos, alambres, etc. Después se aplica la técnica de galvanización, como la galvanización por inmersión o la electrogalvanización, como ya lo habíamos hablado. Y después de esto, la precisión por inmersión es el método más común y consiste en la inmersión del acero en zinc fundido. Durante la inmersión se produce una reacción química en la que se forman enlaces permanentes entre el acero y el zinc. Cuando se enfría quedan capas externas únicamente de zinc. Después hay capas mixtas de acero y zinc y en el interior queda únicamente de acero. Y así es como se fabrica el acero galvanizado, o bueno, algunas de sus procesos. A continuación hablaremos sobre las especificaciones técnicas de las tuberías galvanizadas. Bueno, algunas de las características que destacan las tuberías galvanizadas son su fuerza, su firmeza, su gran durabilidad, habilidad para resistir cambios extremos de temperatura, resistencia a la presión y a los elementos destructivos. Se puede utilizar en cualquier industria. Su forma puede variar según su utilización. También podemos ver aquí algunas especificaciones de los rollos de acero galvanizado y de las láminas de acero galvanizado. Recomendaciones del uso de tuberías galvanizadas. En este caso tomaremos, por ejemplo, una recomendación cuando se intentan instalar paneles con tuberías galvanizadas. Una de ellas sería que las cubiertas o techados se deben de evitar las zonas de acumulación de agua para no dañar la tubería galvanizada. Cuando se utilicen elementos de fijación tales como tornillos, clavos o remates deben ser de material de calidad. También debemos recordar que debe ejercerse el máximo de cuidado durante la descarga, el manipuleo o instalación de los paneles para evitar daños. También como recomendación se debe inspeccionar periódicamente la cubierta para remover la suciedad, las ramas y otros objetos que puedan estar sobre la misma. Ahora hablaremos sobre las tuberías de cobre. Bueno, el cobre es un elemento químico, es un metal de transición cuyo aspecto exterior presenta un color rojizo y brilloso. Es de los metales más consumidos en el mundo, fundamentalmente en los sectores de la construcción. Las tuberías de cobre para agua y gas, que representan el 40% del destino de la producción de cobre, y sector eléctrico. Y los cables, que representa otro 27% de la producción del cobre. Ahora hablaremos de algunos tipos de tuberías de cobre, como ejemplo el cobre electrolítico, temas que se obtiene por la refinación electrolítica. También hablaremos sobre el cobre desoxidado con fósforo con alto residual de fósforo. Además, tenemos las tuberías de cobre desoxidado con fósforo con bajo tenor residual de fósforo, el cobre
el cobre electrolítico exento de oxígeno, el cobre refinado térmico de alta conductividad y el cobre refinado térmico tenaz. A continuación hablaremos sobre la fabricación de las tuberías de cobre. La producción de cobre comienza con la extracción de minerales de cobre mediante la minería en superficie, ya sea a cielo abierto o subterránea. En función de la cantidad de chatarra de cobre añadida al proceso, la producción se puede clasificar como primaria o secundaria. Pero para el proceso de fabricación de tuberías de cobre comienza cuando se funden los catados de cobre. Esto puede ser que sean los catados de cobre o incluso puede ser cobre reciclado, todo dependerá del fabricante. Después de fundir el cobre, estos se deben de convertir en lingotes o en cilindros para mejorar la manipulación al momento de su perforación. Después de esto, pasa por varias etapas de laminado y de extrusión, donde se logra reducir su diámetro hasta conseguir el tamaño deseado. No obstante, entre las etapas están los controles de calidad para que el producto final cumpla con cada una de las normativas vigentes. Después de todo ese largo proceso, ya se puede comercializar las tuberías de cobre. A continuación hablaremos de las especificaciones técnicas de las tuberías de cobre. El cobre es un material magnético de elevada durabilidad, conductividad eléctrica, térmica y resistencia a la fatiga, de razonables propiedades mecánicas, con bajo coeficiente de fabricación, buena resistencia al impacto o a la corrosión, y la facilidad de soldadura de un uso básico de la industria eléctrica. Aquí podemos encontrar algunas propiedades mecánicas o características mecánicas del cobre, como por ejemplo, cuando está en un estado de fundido, su resistencia a la tracción en kilogramos sobre milímetros al cuadrado es de 15 a 22. En cambio, cuando es recocido, su resistencia a la tracción es de 21 a 24 kilogramos sobre milímetros al cuadrado, y en templado su resistencia a la tracción es de 37 a 41 kilogramos sobre milímetros al cuadrado. Ahora hablaremos sobre las recomendaciones de uso en las tuberías de cobre. Protegerlos frente a los rayos solares mediante techos fijos o provisorios. Evitar el uso de herramientas eléctricas en presencia de gas. Se deben almacenar en lugares ventilados, secos y libres de humedad. Se recomienda el uso de pallets o la protección mediante cartón, de tal manera de evitar daños a las tuberías. Terminados los trabajos de tuberías, controlar la calidad y que las uniones sean herméticas. Por último, hablaremos sobre las tuberías de forjo de fierro fundido. El forjo de fierro fundido es uno de los materiales más variados, siendo de gran importancia en el sector de la construcción durante siglos. Se ha utilizado en numerosas edificaciones, desde estaciones de tren a pabellones, oficinas o cosas, entre otras cosas. En las tuberías de forjo podemos decir que las conexiones de hierro fundido presentan buena resistencia a la instalación en drenajes de alcantarillado. Son los accesorios que permiten la conexión de varias tuberías de alcantarillado, siendo las instalaciones más completas. Ahora hablaremos de algunos tipos de hierro fundido. Como primer tipo tenemos el fundido en gris. Bueno, la fundición en gris se caracteriza por su microestructura gráfica, que provoca que las estructuras del material tengan un aspecto gris, por eso tiene ese nombre de fundido gris. Esto se debe a la presencia del grafito en su composición. Otro tipo de hierro fundido es el fundido en blanco. Los hierros fundidos en blanco son duros, quebradizos e imposibles de mecanizar, mientras que los de hierro grises son con grafito más blando, son razonablemente fuertes y mecanizables. Una superficie de fractura de esta aleación tiene un aspecto blanco y por lo tanto se le denomina hierro fundido en blanco. Otro tipo de hierro fundido es el fundido por maleable. El hierro fundido maleable es un hierro fundido blanco que ha sido recocido mediante un tratamiento térmico de recocido. La estructura frágil como primer se transforma en la forma maleable. Otro tipo de hierro fundido es el fundido dúctil.
El hierro dúctil, también conocido como hierro nodular o hierro gráfico, tiene una composición muy similar al hierro gris, por lo tanto la solidificación del grafito se nuclea como partículas esféricas en el hierro dútil en lugar de copos. Ahora hablaremos sobre la fabricación de los tubos de hierro fundido. Bueno, es formado al fundir el mineral de hierro o fundir el arrabio, un producto intermedio de la extracción del mineral de hierro, y mezclándolo con chatarra y otras aleaciones, la mezcla líquida es vertida en los moldes y se deja enfriar y al final se solidifica. Ahora hablaremos sobre sus especificaciones técnicas. Puede fusionarse entre 1150 grados centígrados y 1300 grados centígrados, aproximadamente más bajo que el acero tradicional, lo que hace más fácil de fundir que los aceros estándar. Ofrece una excelente ductilidad y buena maleabilidad, además de propiedades mecánicas moderadas, y una buena amortiguación, vibraciones, resistencia al desgaste y conductividad térmica. Ahora hablemos sobre sus recomendaciones de uso. Se recomienda el diamante en discos rígidos para el pulido fino, en la mayoría de los hierros fundidos, ya que ofrece una máxima planitud en las muestras y no deja el grafito en relieve. Los fundidos blancos son muy duros y su corte puede ser difícil, sobre todo en secciones de gran tamaño. En su lugar se recomienda utilizar discos de nitruro cúbico de boro. Otra recomendación es si el hierro fundido tiene una dureza mayor, se recomienda utilizar una resina pesada. Bueno, eso es todo de las tuberías de PVC, de las tuberías de cobre, de las tuberías de galvanizado y las tuberías de popo, o bueno, las que son las tuberías de fierro fundido. Gracias por su atención.